Vicente y a toda la platea. Sergio Castro, buenas noches, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Rosa Molina, buenos días a todos. Paula, buenos días desde España. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidad, estoy con un narcisista vulnerable y es tan difícil. Hoy precisamente vamos a hablar de los narcisistas vulnerables. Raza de Bronce, buenas noches. Doctor de Vicente desde México. Matilde Mendoza, hola doctor. Raza de Bronce, se escucha bien. Antonia García, buenas desde España. Hola Antonia, ¿qué tal? Felicidad, buenos días desde Los Ángeles, California. Vanessa Álvarez, buenos días. Nancy Fabiana, buenas noches desde Argentina. Michael Kelly, feliz amanecer, gracias por los en Science. Desde Holanda, Michael Kelly. Yadira Ramos, hola buenas. Hola, buen día en Honduras, 11:31 de la noche. Joana Castillo, buenas noches a todos. Un saludo desde Venezuela. Lili Madrigal, hola doctor de Vicente, saludos desde Costa Rica. Fanny Góngora, buenas noches desde México. Silvia Amor, perdón. Buenas noches, doctor Antonio de Vicente, cariños desde Argentina. Yadira Ramos, excelente explicación en cada tema, doctor. Connie Sutton, buenas noches. Sergio Castro, doctor, sus enseñanzas me ayudaron a entender el comportamiento del narcisista y por qué hace lo que hace. Alejandro Citro, hola, buenas noches desde México. Hola Alejandro, ¿qué tal? Manuela Gallegos, buenas noches. Yo también estoy haciéndome adicta al programa Quiero Aprender. Pues estoy encantado de teneros ahí cada mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el narcisista vulnerable. A diferencia del narcisista grandioso, ¿no? Son dos categorías. Hay otros estudiosos que lo dividen en más categorías, pero bueno, estas son dos categorías que son bastante fáciles de apreciar. El narcisista vulnerable tiene la dificultad de que en ocasiones es muy difícil identificarlo, por eso también se llama narcisista encubierto, o también algunos estudiosos lo llaman narcisista camuflado, ¿no? Porque puede pasar desapercibido muy fácilmente y uno solo se da cuenta de que es un narcisista con el trato habitual con él y poco a poco cuando se manifiesta ese narcisismo tan potente que tiene, ¿no? Pero bueno, es el tema del que vamos a hablar hoy. Lili Madrigal, no conocía ese lado del narciso. Bueno, son dos formas de manifestarse. Hay personas narcisistas que se manifiestan como grandiosos. Ahí vamos a explicar un poquitín la diferencia y después las peculiaridades, las características que tiene este narcisista vulnerable. Sergio Mendoza, saludos desde Puebla. Dicen que los narcisistas, después de un tiempo del descarte, vuelven a reconectar con su ex para regresar. Saludos. Efectivamente, siempre se dice que el narcisista siempre vuelve y es una gran verdad, porque aunque hayan pasado muchos años, el narcisista siempre considera como que la víctima es de su propiedad, como que la víctima le pertenece y que tiene el derecho de volver cuando a él le parezca. De hecho, cuando se les rechaza una vez que vuelven, suelen desatar lo que hablábamos ayer de la ira narcisista, esa ira, esa cólera, porque no entienden que la víctima en algún momento se independice, desarrolle su autoestima, desarrolle su carácter y a partir de ahí lo rechace radicalmente y no quiera saber nada más de él. Leticia Servín, hola, buenas noches, saludos, gracias por sus vídeos desde México. Bueno, quiero comentaros, no sé, me parece que ayer ayer todavía no lo habíamos tenido. Ya tenemos el libro de la madre narcisista, el libro se titula La madre narcisista, una tragedia familiar, que ya está a la venta en Amazon. Nosotros aún no hemos recibido nuestras copias de la imprenta, supongo que llegarán ya, no sé si hoy o si no ya a lo largo de la próxima semana. Hay muchísimos pedidos de personas que nos han pedido los libros directamente para que se los dedicáramos y mandarlos directamente a cada persona. Ya os digo, hay muchos pedidos. Esos pedidos en cuanto lleguen se van a enviar inmediatamente y os mandaré un correo avisándoos de que esos pedidos ya van en camino. Pero os pido disculpas y también un poquitín de paciencia porque la editorial aún no nos ha mandado las copias a nosotros. Sé que ya están a la venta en Amazon, o sea que las personas que lo deseen comprar en Amazon ya lo pueden hacer desde ayer ya. También está la versión en ebook, el precio sigue siendo el mismo de los otros libros, $10 o 10 euros. Sabéis que también tenéis La Piedra Gris, que es cómo convivir con un narcisista, y tenéis también Contacto Cero, Camino a la Libertad.
Los 3 libros ya están disponibles en Amazon. La verdad es que este libro de La madre narcisista ha sido un libro que yo entiendo que ha quedado muy bien porque trata temas muy importantes, temas que a veces a uno se le pasan desapercibidos, como esa importancia tan gigantesca que tiene la madre, porque está tratando con unos seres que son absolutamente indefensos, como son sus hijos, que no tienen ninguna manera de protegerse ni defenderse, que están en un momento crucial de su vida, de formación, de que asimilan todo como si fueran esponjas, y que el ejemplo o la referencia que van a tener es una madre que los maltrata, que los utiliza, que abusa de ellos, lo que va a dar lugar a que en el futuro esos niños tengan traumas a lo largo de su vida, que les cueste establecer relaciones, que esas relaciones también sean conflictivas, que no tengan los valores normales que tienen las personas en común, que les cueste adaptarse a vivir en convivencia. Todos esos problemas los analizamos detalladamente en el libro. Eso no quiere decir, por supuesto, que si una persona ha tenido una madre narcisista que esté condenado a ser infeliz toda su vida, porque sobre todo el ser humano tiene una capacidad de transformarse a sí mismo gigantesca. Entonces todos tenemos la posibilidad de analizarnos, de ver qué son esos traumas que tenemos, de sacarlos a la luz, de curarlos, de sanarlos y de transformarnos y convertirnos en unas personas normales y que sean capaces de disfrutar de la vida y de ser felices. Este libro, que ya os digo que yo encuentro que es muy muy interesante, ya está a la venta en Amazon al mismo precio que los otros libros. También las personas que, sobre todo los que nos seguís desde América, que habíamos dejado de enviar libros porque se habían presentado problemas en que algunos no habían llegado, otros habían llegado en mal estado, por la empresa de transporte que utilizábamos, que era una empresa barata para poder pagar los gastos de envío, de mandar los libros, porque no queremos cobrar gastos de envío. Hemos encontrado una empresa que sí nos permite, nos da confianza, pero el único requisito, el único problema es que tienen que ser de 3 en 3 los libros. De forma que si queréis los 3 libros de la colección, podéis dirigiros a antoniodevicente@gmail.com, os los envío dedicados a cada persona, o si queréis hacer un regalo, por ejemplo, me decís a nombre de quién tienen que ir dedicados y yo os lo dedico personalmente a esa persona a la que queréis hacer un regalo. También si deseáis difundir la obra o queréis regalar a varias personas, podéis, por ejemplo, pedir 3 libros de La Piedra Gris, o 3 libros de Contacto Cero, o 3 libros de La Madre Narcisista, lo que deseéis. El mínimo son 3 libros. A partir de 3 libros hacia arriba no hay ningún problema. Nosotros nos hacemos cargo de los gastos de envío y enviamos todos los libros dedicados. Así que bueno, seguimos con los saludos. Luis Fernández, saludos a todos, buenas noches o días o tardes donde quiera que estén. Muchas gracias, Luis. Sergio Castro, el narcisista suele decir que su víctima es el narcisista. Bueno, después respondemos a las preguntas. María José Rodríguez, buenos días, don Antonio y comunidad desde el puerto de Santa María, en Cádiz, España. Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente, te deseo que tengas un excelente fin de semana, para todos lo mismo, pero bueno, después ya cuando nos despidamos, ahí ya os desearé un gran fin de semana para todos. María Robles, hola, buenas noches, don Antonio, hoy no me venció el sueño, hoy sí lo miro en vivo. Muchas gracias, María, por ese esfuerzo que haces por estar aquí presente. Marcelo Arias, cuando encontramos al narcisista con mentiras, engaños o contradicciones, ¿qué quieren decir cuando en lugar de pedir perdón dicen tendrías que saber perdonar y hacer terapia? Bueno, vamos, después respondemos. Hilda Riveros, buenos días desde Colombia. Elizabeth Payano, buenos días para todos. Perspectiva psicológica desde Perú. Buenas noches, don Antonio, saludos a todos. Laura Jorritma, que nos habla desde Holanda, buenos días, buenas noches. También comentaros, ahí ya hay muchas personas que se han inscrito para el programa, para el taller de autoestima y de desarrollo personal, que está especialmente indicado para esas personas que están atravesando situaciones complicadas, que les ha mermado su autoestima, que acaban de romper con un narcisista, se encuentran en una situación realmente difícil, complicada, tienen que hacer frente a una serie de problemas y necesitan ese empujón, ese ánimo en su autoestima, en su amor propio,
en su confianza para poder seguir adelante, personas que están conviviendo en una relación tóxica y que necesitan también esa energía para poder alejarse de esa persona o por lo menos para poder resistir esos momentos difíciles que pasan. Sabed que vamos a empezar un taller de autoestima, vamos a empezarlo el día 1 de marzo. Las personas que estén interesadas en participar pueden ponerse en contacto, el mismo correo que damos para los libros, para el envío de libros, que es antoniodevicente24@gmail.com. Todas las personas que estén interesadas en ese taller simplemente nos envían un correo y diciendo que están interesadas en información en el taller, nosotros los ponemos en la lista para ir enviándoles. Aún no hemos empezado a enviar información, vamos a empezar posiblemente la semana próxima a ir enviando información sobre el programa, y eso no es un compromiso firme. El compromiso firme lo vais a establecer una vez que ya tengamos todo perfilado y os hayamos informado de todo, del precio que va a costar, de todo el programa que tenemos. Lo que sí tenemos bastante claro es que va a haber cada mes una entrevista personal conmigo a través de WhatsApp, que en esa entrevista personal, que será breve de 15-20 minutos, porque es más que nada un intercambio de impresiones, donde me contaréis vuestra situación, por qué queréis hacer este curso, qué objetivos queréis alcanzar. Como va a ser cada mes lo que la vayamos realizando, pues va a haber un intercambio de información directo. Después vamos a trabajar con una serie de vídeos semanales en donde yo os voy a proponer un tema en concreto, donde vamos a analizar ese tema, y también va a ir acompañado de unos ejercicios que deberéis realizar durante esa semana, en que nos vamos a centrar en un objetivo en concreto. Y aparte de ello va a haber un canal de comunicación a través de correo electrónico, en donde nos vais a poder ir contando cada experiencia que tenéis, cada vivencia, cómo vais evolucionando con los cursillos, con los vídeos, con las prácticas que ponemos, con todo ese tipo de cosas, de forma que podamos ir guiando a cada persona de forma individual y concreta. En ningún momento va a haber ningún tipo de interrelación entre ninguna de las personas que participen en el curso, por garantizar la privacidad, porque estamos trabajando con temas muy delicados. Entonces en ningún momento va a haber ninguna reunión grupal, en ningún momento va a haber ninguna interacción ni comunicación entre ninguna de las personas que participa, ya os digo, para poder garantizar la privacidad de todas las personas que participen en el cursillo. Si vosotros no comunicáis a nadie que lo estáis haciendo, nadie se va a enterar, porque por nuestra parte en ningún momento se va a hacer público ningún nombre, ni ningún tipo de reunión colectiva, ni ningún tipo de otro tipo de, ninguna forma de contacto entre diferentes personas. Los que estéis interesados podéis simplemente mandar un correo a antoniodevicente24@gmail.com diciendo tengo interés en el curso, y ya está. Con eso os ponemos en la lista, os enviamos información, y ya cuando todo esté ya perfilado y definido es cuando os vamos a pedir que hagáis un compromiso en firme de decir si estáis interesados en hacerlo o no estáis interesados en hacerlo. Seguimos saludando. Anabel Fuente Taja, buenos días. María Farías, hola desde Uruguay, bendiciones. Evangelina Figueroa, buenas noches desde México. Connie Sutton, ya hemos saludado. ¿Cómo ayudar a una jovencita que los padres son narcisistas? Bueno, ahí después contestamos a las preguntas. ¿Existen más narcisistas encubiertos mujeres que hombres? Bueno, después le contestamos a perspectiva psicológica. Y ya vamos a pasar al tema. Ya hay bastantes personas para comenzar. Ya sabéis que siempre hacemos un poco de tiempo. Estoy pensando en hacer incluso una introducción que empiece antes de la hora, que empiece, por ejemplo, en vez de a las 6:30, que empiece a las 6:15, simplemente poner un vídeo para que las personas se vayan reuniendo y se vayan conectando, y después cuando ya llegue la hora, a lo mejor quizá no tan largo, sino de unos 10 minutos, para que ya a las 6:30 en punto todos os hayáis conectado, o la mayoría de las personas, por este retraso que tiene YouTube en comunicar a las personas de que se ha iniciado el directo, ¿no? Que a veces hay personas que no reciben ningún tipo de aviso y no se dan cuenta de que ya es la hora y que ya estamos en el directo, con lo cual se incorporan tarde, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar al tema para no demorarlo más. Y como os decía, hoy lo que vamos a tratar es algo que muchas personas consultan. Concretamente, ayer por la noche una persona estaba muy interesada y me pidió por favor que tratáramos este tema porque tenía muchas dudas al respecto,
y quería un poco de orientación, porque es fácil confundirse con este tema que es el del narcisista encubierto. Como sabéis, hay muchas divisiones, han hecho muchas categorías de narcisistas en muchos sentidos, ¿no? Pero quizá la que tiene más éxito o la que tiene una mayor connotación social es esa que divide a los narcisistas en dos partes que se aprecian bastante bien, que es el narcisista grandioso, narcisista arrogante, por un lado, y por otro el narcisista vulnerable, que también se le llama narcisista encubierto o también narcisista camuflado. Y ahora vamos a ir desarrollando el porqué de estos nombres y por qué son así. El hecho de que todos sean narcisistas, tanto unos como otros, quiere decir que comparten toda una serie de valores, toda una serie de características en común. Si fueran tan diferentes que no tuvieran rasgos comunes, no serían todos narcisistas. O sea, el hecho de que sean narcisistas en general quiere decir que tienen una serie de comportamientos, como por ejemplo que son abusivos, por ejemplo que siempre quieren tener el control, que siempre tratan de dominar en todas las situaciones, que obtienen el combustible negativo humillando a las personas, que siempre tienen un círculo próximo que es al que victimizan, que es al que explotan, al que sacan ese combustible, que al mismo tiempo siempre mantienen una imagen distinta de cara a los demás, tanto el vulnerable a su manera como el grandioso a su manera mantienen esa imagen de cara a las otras personas, de forma que las personas de fuera normalmente no se suelen dar cuenta de que esa persona es narcisista. De hecho, se da el caso en muchas parejas que incluso la familia de la propia víctima, cuando la víctima llega un momento en que ya explota, que ya no resiste más y va a su familia y le cuenta la situación que está viviendo, ocurre en muchas ocasiones que la familia no le cree, porque el narcisista tiene una imagen tan buena de cara a ellos, tanto el vulnerable como el grandioso, estoy hablando ahora en general, que tiene una imagen tan buena y se ha presentado de tal manera y los ha conquistado de tal manera que no creen a la víctima y sin embargo creen a un extraño, porque al final el narcisista no deja de ser un extraño para la familia de la víctima, y sin embargo a su propia hija, a su propio hijo, que viene a contarles la situación difícil que está pasando, a pesar de que en ocasiones les habla de auténticas tragedias, ¿no? Y sin embargo le dicen, no, tú lo que estás es inventándote esas situaciones, porque ya tal persona nos advirtió, refiriéndose al narcisista, ya nos advirtió que últimamente que no estabas bien, que estabas un poco descentrada, que tal, y creen todo lo que les ha dicho el narcisista o la narcisista y sin embargo no hacen caso de su familiar, de su hija, de su hijo, de su hermano que es, o hermana, que es la persona que en realidad está sufriendo esa situación. Esto es algo aplicable a todos los narcisistas, que tienen esa doble cara hacia el exterior, para toda la gente en general, donde mantienen una buena imagen, y hacia el interior, en donde son auténticos monstruos que no les importa para nada hacer daño, humillar, vejar, desprestigiar. También cuando les interesa de cara al exterior, el narcisista, cuando siente eso que hablábamos ayer de la ira narcisista, por ejemplo, cuando la víctima aplica contacto cero y se va, ahí ya no tienen ningún inconveniente para, de cara al exterior, empezar a hablar mal de la víctima, empezar a propagar rumores de que está mal de la cabeza, de que ha perdido el juicio, de que es una persona inconsistente, de que ella tiene la culpa de todo lo que, o él tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo, que si hay un divorcio o hay problemas familiares, la culpa es de la víctima, que el narcisista es una bellísima persona. Todo esto es común para todos los narcisistas. Después, el narcisista típico, el que encaja mejor en el perfil, la idea que tenemos, esa imagen que tenemos de narcisista, es el narcisista grandioso, es el narcisista arrogante, el narcisista prepotente, el narcisista que habla con voz alta, que es extrovertido, que llega a todo el mundo, que no tiene inconveniente en enfrentarse con cualquiera en público,
que tiene, bueno, esas características típicas del narcisista de arrogancia, que lo sabe todo, que va dejando constancia permanentemente de que es narcisista porque se ve a la distancia cuando él quiere manifestarlo, claro, cuando está en el bombardeo amoroso, todo eso, todas esas características normalmente las oculta, pero bueno, ese narcisista, que por eso lo llamamos grandioso, ¿no? Porque tiene ese aspecto de estar por encima de todo, por encima de todos, de saberlo todo, de conocerlo todo, y que en realidad convence a muchas personas de que es así, ¿no? De que es una persona muy preparada, que es una persona con unas capacidades impresionantes. Todo eso es pura fachada, pero bueno, él es capaz de convencer a la gente de que es así. Por otro lado, hay otro tipo de narcisista que no nos damos cuenta de que es narcisista porque no cumple la mayoría de esos requisitos visibles que tiene el narcisista, que muestra ante los demás, de arrogancia, de exuberancia, ¿cómo diríamos? Bueno, de cara a los demás, esa presentación tan exuberante sería la palabra correcta, ¿no? Esa extroversión exagerada que tiene. Casi podríamos hablar de que se produce una especie de situación maníaca, ¿no? De tratar de demostrar a los demás que es superior. Este narcisista vulnerable del que hablamos no tiene esas características, por lo cual es difícil de identificar así a primera vista, o es difícil de identificar en el trato normal. El narcisista vulnerable normalmente aparece como una persona inhibida, una persona que evita ser el centro de atención, al contrario que el narcisista grandioso, que siempre quiere estar en el foco, siempre, y aparte lo hace descaradamente, ¿no? Cuando es el típico actor de teatro que cuando sale a escena empuja al otro actor para ponerse él en el centro del foco de atención, ¿no? Por poner un símil, es una persona tímida, el vulnerable, que se caracteriza porque tiene unas sensaciones de inadecuación a la situación en la que está, parece como que está fuera de lugar en cualquier sitio en el que esté, vive en una permanente ansiedad, es esa persona que lo vemos con inseguridad, que lo vemos que tiene miedo a enfrentarse a las cosas, o que aparenta miedo a enfrentarse a las cosas, a que se preocupa constantemente por no gustar, a que siente inseguridad cuando se encuentra en un grupo social, que evita los grupos grandes, que evita las situaciones en las que no conoce bien la situación. Es una persona que no es arriesgada, al contrario que el narcisista grandioso, que sí le gusta ser arriesgado. Es una persona que vive en una permanente incertidumbre. Aunque no se perciba, el narcisista vulnerable está en un estado permanente de ansiedad por la preocupación de su rendimiento, ante ya sea el rendimiento en el trabajo, ya sea rendimiento en la vida de pareja, bien sea rendimiento sexual, por ejemplo. Mientras que el grandioso hace alarde de sus capacidades sexuales, el narcisista vulnerable está siempre preocupado por si da la talla, por si cumple ese canon que él se supone que debe tener, está constantemente preguntando a la pareja: ¿y te gustó? ¿Y estás satisfecha? ¿Y te encuentras bien? Cuando están en ese tipo de relaciones, simplemente es porque necesita un refuerzo constante, que le confirmen que realmente sí es así, porque él tiene esa ansiedad permanente por ser superior, porque a pesar de que sea vulnerable, de que tenga esas características, igual sigue queriendo ser superior, igual quiere estar por encima de los demás, igual quiere. Lo que ocurre es que tiene esa inseguridad que no le confirma que realmente esté ocurriendo eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver unas características más. Estos son unas características generales. Ahora vamos a ver más en concreto qué características tiene el narcisista vulnerable que lo hacen diferente, y que uno solamente se da cuenta de que es narcisista pues cuando llega a la convivencia íntima con esa persona. Pero bueno, convivencia íntima también puede ser en la relación laboral, cuando ya la persona está integrada, cuando ya está funcionando, cuando los mecanismos ya están en movimiento. Ahí es cuando se perciben todas esas cosas que tiene el narcisista vulnerable y que lo definen, o que lo hacen que lo encajemos como narcisista realmente, ¿no? Una de las características, o la primera característica que tiene en un grado bastante alto, es el neuroticismo. Neuroticismo es esa sensación de no encajar en ningún sitio, de que todo le provoca ansiedad, de que vive en un estado perpetuo de excitación nerviosa. No es como la persona
como el narcisista grandioso, que en algún momento, además de ser arrogante, puede dar una impresión de seguridad permanente, de que está convencido de todo lo que hace. El narcisista vulnerable es neurótico, está constantemente ansioso, preocupado por su ejecución de todas las cosas, tiene una cierta ansiedad social. Esto es que cuando se encuentra en público, cuando se encuentra en situaciones en donde hay más gente, no se siente seguro, está en un perpetuo estado de nerviosismo, porque no sabe si su ejecución va a ser bien apreciada, porque no tiene esa habilidad para moverse en los círculos sociales. Suelen ser personas que tienen un apego ansioso, que en sus relaciones manifiestan esa inseguridad permanente, que les da una enorme sensibilidad al rechazo de otras personas, mientras que el narcisista grandioso en algunas situaciones, al ser arrogante, desprecia a esas personas que le rechazan o que le miran, que no le miran adecuadamente o que no le rinden pleitesía como él espera. Sin embargo, el narcisista vulnerable lo vive de una forma mucho más profunda. Se preocupa mucho por su apariencia, se preocupa mucho por sus logros a lo largo de la carrera, se preocupa mucho por la opinión de cada detalle de lo que hace y vive en ese perpetuo neuroticismo, en esa perpetua angustia social de relacionarse con los demás. Le cuesta mucho entrar en un estado de relajación, no consigue relajarse a lo largo de todo el día y por ello es una persona que está en una perpetua crítica y victimismo respecto a las otras personas, constantemente está hablando mal de las personas que le rodean, constantemente está criticando las conductas de las otras personas, precisamente porque es incapaz de conectar ni siquiera instrumentalmente con las otras personas, mientras que el narcisista grandioso puede conectar, puede tener una empatía instrumental, puede simular la empatía, puede parecer que te entiende perfectamente. Sin embargo, el vulnerable no, el vulnerable le cuesta mucho entender a las personas, le cuesta mucho simular esa empatía y eso hace que esté permanentemente criticando a uno, criticando a otro, hablando mal de todo el mundo. En el trabajo siempre es una persona que crea muchos problemas porque no se adapta a trabajar con ningún compañero, porque critica constantemente a los compañeros, porque trata al mismo tiempo de dominarlos y controlarlos como cualquier narcisista, pero la característica que lo diferencia es esa perpetua ansiedad social que tiene y ese neuroticismo que va arrastrando constantemente. La segunda característica esencial de este narcisista vulnerable o encubierto es que son introvertidos. Mientras que el narcisista grandioso es tremendamente extrovertido, es una persona hablador, es una persona que se relaciona con todo el mundo, que permanentemente está hablando de sus logros, que permanentemente está exhibiéndose, que le gusta ir elegante por la vida, que le gusta que todo el mundo lo mire cuando va por la calle. Sin embargo, el narcisista encubierto, el narcisista vulnerable, es introvertido y trata de pasar desapercibido, tiene una autoestima frágil que le hace ocultarse entre la gente para no destacar, para no ser objeto de comentarios, no ser objeto de críticas, mientras que el narcisista grandioso lo que le gusta es que hablen de él. Sin embargo, el narcisista vulnerable trata de pasar con discreción. Así todo, él considera que igual que el otro narcisista, él tiene sus propias reglas y espera que todo el mundo respete sus reglas, pero a pesar de ello tampoco las exhibe exageradamente como si hace el narcisista grandioso. Siempre cuando las manifiesta, cuando está en el grupo íntimo, en el grupo próximo, donde él tiene algo más de confianza para abrirse, donde esa ansiedad se reduce un poco, y por eso el narcisista vulnerable siempre trata de refugiarse un poco en la zona donde él controla, donde están sus víctimas, donde él puede manejar la situación. Es una persona que le gusta menos salir, es una persona que le gusta menos relacionarse, que vive más en el interior de la familia, y eso hace que no se dé uno cuenta, uno lo ve como una persona tímida, una persona introvertida, una persona, pero el narcisismo cuesta verlo dentro de esa humildad tan grande que tiene este tipo de narcisista, humildad falsa, por supuesto. Otra de las características de este narcisista vulnerable es el victimismo permanente y la necesidad de atención que reclaman. Es una persona que, como hemos dicho, que es introvertido, que es una persona que vive en un perpetuo neuroticismo, que vive en un estado de nervios constante, es una persona que constantemente se está haciendo la víctima. Es una persona que suelen
tener problemas para relacionarse con los demás y siempre tratan de acusar a los demás de todas las cosas que ocurren, de todos los problemas que ocurren, de todas las situaciones que se den. Rápidamente busca argumentos para hacer responsables a los otros, como hablábamos antes, que critica a todas las personas de su entorno, siempre culpa a los otros de sus problemas, siempre culpa a los demás de la razón de por qué él no se relaciona, por qué él no sale, por qué él no es exuberante como el narcisista grandioso, y al mismo tiempo tiene esa necesidad tremenda de atención, de que constantemente se esté pendiente de él, de que constantemente estén preocupados todas las personas, mientras que el narcisista arrogante en algún momento puede simplemente despreciar a los demás y no preocuparse de que le presten o no le presten atención, porque lo que trata es de manifestar su superioridad emocional. En el caso del narcisista vulnerable no es así, sino que necesita constantemente esa atención, y cuando no se le presta esa atención desata su ira, se vuelve colérico, se vuelve insoportable, se vuelve una persona muy muy difícil de tratar, porque permanentemente necesita esa atención, ¿no? En cuarto lugar, me parece, es una persona terriblemente egoísta. O sea, si el narcisista de por sí es egoísta, el vulnerable lo es mucho más. Necesita constantemente que todo lo que haya se le brinde a él, está deseando permanentemente tener todo lo que tienen los demás. Ayer hablábamos contaba ese chiste de no sé si fue en la noche o en la mañana, no, creo que fue en la noche. Bueno, repito ese chiste de que el chico que va con su madre en el coche y la madre le pregunta, Juanito, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y el niño le dice, mira mamá, yo cuando sea mayor quiero ser tonto. Y la madre le dice, pero ¿cómo vas a ser tonto? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y él dice, sí, yo de mayor quiero ser tonto. Y ella le dice, vale, pero ¿por qué tú de mayor quieres ser tonto? Y él dice, no, porque cuando voy con papá en el coche, en el auto, papá siempre va diciendo, mira el tonto ese qué casa tiene, mira el tonto ese cuánto dinero tiene, mira el tonto ese la camioneta que se acaba de comprar. Y dice, así que yo quiero ser tonto porque quiero tener un buen coche, quiero tener una buena casa, quiero tener una buena esposa, quiero tener dinero. Bueno, pues esa envidia que tiene ese personaje cuando va con su hijo y va deseando todo lo que tienen los demás, eso es típico del narcisista encubierto. El narcisista encubierto siempre ansía todo lo que tienen los otros. Como le cuesta, es una persona que no es muy abierta, que le cuesta conseguir las cosas, porque cuando no tienes esa facilidad de relación social, eso te perjudica laboralmente, te perjudica socialmente en cuanto a conectar con las otras personas, y a la larga eso repercute en que tengas una vida más humilde o una vida que no puedes alcanzar tantos logros, como ocurre por ejemplo con el narcisista grandioso, que suele ocupar grandes puestos. Los narcisistas grandiosos suelen ser grandes políticos, suelen ser líderes de iglesias, suelen ser empresarios, mientras que el narcisista vulnerable, como carece de esas capacidades sociales, pues tiene una relación más sencilla, tiene una vida más sencilla, pero sin embargo tiene un gran egoísmo y tiene una gran envidia. Él es el centro de todo, él quiere ser el centro de toda la situación. Y bueno, aquí yo creo que estaba confundiendo yo, perdón porque se me juntan las ideas, estaba confundiendo egoísmo con envidia, pero bueno, se dan las dos circunstancias, y quiere que todo eso le pertenezca a él, quiere ser el centro de atención de ese grupo pequeño en el que vive, quiere absolutamente absorber a todas las personas que le rodean. En quinto lugar, es una persona que siempre trata de establecer relaciones de conveniencia, siempre trata de buscar que todas las situaciones en las que está le beneficien a él. Siempre busca, si hace un amigo, siempre es con algún interés, siempre busca que eso le reporte algo, le atraiga algo. Cuando establece una relación de pareja, siempre trata de buscar que él se beneficie fundamentalmente de esa relación, mientras que el narcisista grandioso a veces establece una relación de pareja simplemente por el hecho de que su mujer sea bonita, que su mujer sea de una familia de renombre, simplemente para que le dé lustre, para ser un florero a su lado que le haga brillar más todavía, ¿no? Sin embargo, el vulnerable no, el vulnerable es mucho más interesado que eso. El vulnerable busca personas que le reporten, por ejemplo, le preocupa mucho el tema del dinero, porque como es una persona que le cuesta
busca conseguirlo, si cuando establece una relación de pareja busca a alguien que sí le pueda reportar ese dinero, o una pareja que tenga una buena casa, o una pareja que tenga una familia con dinero, porque le va a resolver muchos problemas que él no tiene esa capacidad para resolverlos. Entonces siempre busca, cuando hace amigos, siempre está muy preocupado, no del brillo, como el caso del narcisista grandioso, que prefiere las personas de alto estatus, pero tampoco le preocupa mucho, sino lo que quiere es brillar. Sin embargo, el narcisista encubierto lo que quiere es relaciones que le permitan conseguir ese tipo de cosas que por su carácter le cuesta conseguir. Siempre trata de complementar esas carencias que tiene con esa conveniencia, con ese interés que tiene en relacionarse con los demás y en cómo se organiza. En sexto lugar, el narcisista encubierto o vulnerable, otro de los defectos que tiene, y en esto también se diferencia mucho del grandioso, es que es muy celoso. Mientras que el narcisista grandioso es celoso lo justo porque es muy arrogante y tiene facilidad para conectar con personas del otro sexo, es una persona que tiene facilidad para establecer relaciones rápidamente, con lo cual por supuesto le duele que lo traicionen, le duele que lo engañen o le duele que tal, pero es más desprendido, no tiene tanta preocupación porque tiene esa facilidad para cambiar de pareja, para conseguir otra relación con otra persona. Entonces, el narcisista grandioso tiene más un sentido de la propiedad que realmente celos, ¿no? Sin embargo, el vulnerable es realmente celoso. Es capaz de ver cosas que no existen donde no hay nada, es capaz de cualquier gesto que tenga su pareja de interpretarlo de una forma inadecuada, es capaz de ver en cada detalle simplemente que su pareja se vista de tal forma, que se ponga tal perfume, que haga cualquier cosa, es rápidamente capaz de interpretarlo desde una perspectiva de los celos, y todo eso por supuesto va a traer sus consecuencias en cuanto a su cólera, a su venganza, a las medidas que toma respecto a la pareja. Es muy difícil en ese sentido relacionarse porque como es una persona que no es muy expresiva, que cuesta que se comunique, que cuesta que exprese sus ideas, cuando siente celos explota, no sabe y es incapaz de decirle a la pareja lo que está ocurriendo porque muchas veces son situaciones absolutamente equívocas que no tienen mayor importancia. Perdón, voy a ver cómo tengo la cámara apagada. Y yo ni me he enterado de que está apagada. Disculpas, porque me pongo a hablar y me olvido de todo y bueno, la cámara ya sabéis que se apaga cada 30 minutos aproximadamente. Bueno, ahora ya está funcionando de nuevo, así que seguimos adelante con la explicación. Como os comentaba, este problema de los celos es un problema muy grave de la persona narcisista vulnerable y es una situación que le provoca una dificultad tremenda en la vida. Bueno, voy a abreviar ya porque se nos pasa el tiempo y no me va a dar tiempo a contestar. El siguiente punto es un sujeto que tiene un locus de control externo. Y os explico de qué se trata esto. Cuando se habla en psicología de locus de control externo y locus de control interno, en el locus de control interno son las personas que para su vida normal se guían por sus opiniones personales, su visión de la vida, sus creencias respecto a los demás, todo lo miran de acuerdo a su perspectiva y a sus opiniones sobre las cosas. Es decir, su control de la vida, de las situaciones, surge de dentro hacia afuera, mientras que el locus de control externo es cuando estamos pendientes de la opinión de los demás, cuando esperamos a escuchar qué opinan los demás sobre las cosas, cuando, por ejemplo, vamos a ver una película al cine y esperamos a ver qué opinión tienen los demás antes de expresar nuestra propia opinión, porque tenemos miedo a expresar nuestra propia opinión. Eso sería un locus de control externo. El narcisista vulnerable es una persona que tiene un locus de control externo, tiene una enorme inseguridad, es una persona con una autoestima muy baja, es una persona que duda de prácticamente todo lo que hace y lo que vive, entonces está siempre permanentemente pendiente de la situación de los demás, de la opinión de los demás, de lo que los demás dicen.
Eso también hace que tenga una capacidad enorme para victimizarse, para culpabilizar a los otros, porque como vive en función de las opiniones y todo lo que ocurre con los demás, tiene la disculpa fácil de acusar siempre a los demás de que ha sido por culpa de los otros la situación en la que él está o los problemas que ocurren o las cosas que sucedan, ¿no? Todo siempre es por culpa de los demás, mientras que el narcisista grandioso a veces puede no importarle esas cosas, puede ni siquiera entrar a discutir sobre algún problema. El narcisista vulnerable sí siempre busca acusar a los otros, siempre busca quitarse siempre todas sus responsabilidades y culpar a los demás de todo lo que ocurre. Y en último lugar, el narcisista vulnerable tiene una absoluta falta de empatía, pero incluso la empatía instrumental. Siempre decimos que la empatía instrumental es esa empatía simulada, yo me fijo cómo es una persona empática y trato de imitarle, preocupándome por los demás, preguntando a todo el mundo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Oye, sabes que comparto lo típico de los funerales, ¿no? Cuando vamos y decimos te acompaño en el sentimiento y muchas veces ni conocemos a la persona que ha fallecido. Eso es una empatía instrumental, es una empatía, en este caso sería una empatía social, que la utilizamos para quedar bien con las personas con las que estamos, por humanidad, por relación. Lo que ocurre es que el narcisista utiliza esa empatía instrumental para engañar, para dar la impresión de que realmente sí es una persona empática, que comparte tu punto de vista, que se pone en tu lugar y que entiende perfectamente lo que te está ocurriendo. El narcisista vulnerable carece de esta empatía, no tiene esa empatía instrumental, con lo cual nunca percibes esa sensación, siempre te encuentras con una persona con la que te cuesta mucho conectar. Perdón un segundín, porque tengo aquí a mi perro que está teniendo un sueño, parece, porque está dormido y empieza medio a aullar. Pues eso, que la persona vulnerable carece de esa empatía instrumental y te encuentras con ella, con una persona que te cuesta mucho el conectar, porque ya digo que ni siquiera simula tener esa empatía, es una persona completamente distante y solo existe esa relación por esa presión que ejerce sobre sus víctimas para mantener esa familia o esa relación unida, y utilizar sobre todo manipulaciones y todo tipo de trucos y de trampas para evitar que la víctima se le vaya, porque es incapaz siquiera de manifestar esa pequeña empatía. Bueno, hasta aquí la explicación. Espero que haya quedado más o menos claro la diferencia que existe entre un narcisista vulnerable y un narcisista grandioso. El narcisista grandioso es el típico narcisista de toda la vida, siempre hemos hablado de él. El narcisista vulnerable pues es una persona que a veces es difícil de identificar. Os pido disculpas por este apagón de la cámara, pero bueno, lo importante es el audio, que me escuchéis lo que hablo. Al final mi imagen la estáis viendo todos los días y tampoco tiene mayor interés. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la conversación, porque nos quedan escasos 18 minutos. Si veis que me extiendo mucho en las explicaciones y que no da tiempo a preguntar, decírmelo, no tengáis nunca ningún reparo en comentarme lo que sea. Yo acepto todas las críticas y todo lo que me digáis, porque ahora, bueno, veo que hay muchísimas preguntas, hay muchísima gente conectada y no me va a dar tiempo a contestarlas todas, así que una parte van a tener que quedar para mañana. Vamos a empezar por las primeras, que ya me comprometí, que ya dije que iba a responder. Vamos a ver por aquí. Buenas noches. Excelente explicación. Buenas noches. Yo también estoy haciendo adicta al programa. Me alegra mucho, Manuela, que seas adicta. Esto sí que es una adicción buena, hay que ser adictos aquí al directo de la madrugada. Alejandro Citro nos pregunta: ¿cómo reacciona el narcisista cuando lo descubren que es vulnerable? Bueno, el narcisista vulnerable, todos los narcisistas en general no les importa mucho que los llamen narcisistas. Ellos siempre consideran que ellos tienen una condición, tienen una personalidad que es superior a los demás, y que las personas en general eso no lo entienden, porque como son inferiores no tienen esa capacidad para entender cómo son ellos, ¿no? Entonces,
tienen esa sensación, y cuando alguien les dice, no, es que tú eres narcisista, eso lo entienden casi como un halago. Es como decir, no, es que tú te piensas que eres superior a los demás. En realidad él se piensa que es superior a los demás, entonces, bueno, lo entiende como que es un calificativo que las personas normales le ponen porque no saben en qué categoría encajarlo, entonces le dicen que es narcisista. Por lo tanto, cuando lo descubren, otra cosa es cuando se descubren sus manipulaciones y se le echan en cara de forma concreta, cuando se le dice, no, no, es que esto que estás haciendo es una manipulación, es que esto es... Ahí normalmente se desata su ira. Cuando es que le dicen en general que es narcisista, no le da más, pero cuando se descubre alguna trampa que ha hecho, cuando se le descubre alguna técnica de manipulación que está utilizando, cuando se le echan cara, normalmente acusan a la otra persona, sobre todo el narcisista vulnerable, acusa a la otra persona de todo, es capaz de siempre argumentar lo suficiente como para culpar a la otra persona. Como hemos dicho, como tienen un locus de control externo, siempre se guían por la opinión o las cosas de los demás, con lo cual después, cuando las cosas salen mal, es muy fácil decir, no, es que tú dijiste esto, no, es que tú dijiste lo otro. Tienen una buena memoria para recordar todo lo que dicen los demás y utilizar lo que a ellos les conviene. Sergio Mendoza, desde Puebla, dice que si después de un tiempo los narcisistas vuelven a reconectar, claro que sí, los narcisistas siempre pueden volver en cualquier momento, pueden pasar años y después de años un día te lo encuentras en la calle, crees que es un encuentro casual y realmente no tiene nada de casual, sino que el narcisista lo que tiene es interés en volver a contactar contigo, y hay que tener mucho cuidado porque a uno posiblemente se le haya olvidado. Normalmente el cerebro es selectivo, y el cerebro, como para evitarnos dolor, para evitarnos sufrimiento, lo que hace es que los malos recuerdos los va borrando y nos van quedando los buenos recuerdos de la vida. Uno no se acuerda de los problemas que tuvo de niño, sin embargo sí se acuerda de los buenos amigos que tuvo, sí se acuerda de las buenas situaciones. Eso hace que cuando pasan los años uno se relaje, y cuando aparece el narcisista, pues uno recuerde quizá las cosas buenas y no se acuerde de todo el sufrimiento, y eso es una situación muy peligrosa porque puede volver a caer de nuevo, y si cae de nuevo, por supuesto, va a ser algo terrible y el narcisista se va a aprovechar al máximo de esa situación. ¿Cuál es la diferencia entre el narcisista y el narcisista perverso?, nos dice Citro. Bueno, esta diferencia de narcisista perverso, mira, precisamente tengo aquí un libro que es de Jean-Charles Bouchou, que se titula Los perversos narcisistas. Esta persona fue uno de los que normalmente son psicoanalistas. Los psicoanalistas son los que más inciden sobre esto del narcisista perverso. Esto es para solucionar ese problema que hay en el lenguaje común, de que se habla de narcisistas en general sin especificar mucho de qué se trata, y hay gente que dice, no, es que tener un poco de narcisismo es algo bueno. Hay científicos que lo afirman, ¿eh? No, es que un poco de narcisismo es algo bueno, y en realidad lo que están es tergiversando las palabras, están refiriéndose a narcisismo como autoestima, como confianza, como seguridad en uno mismo. Lo que no podemos es llamar a un trastorno con un nombre de un estado normal de una persona, porque eso lo que da lugar es a entendernos mal. Cuando el lenguaje científico, una de las características que tiene que tener es que sea unívoco, que tenga un solo sentido, que tenga un solo significado, lo que no podemos es llamar a una situación buena y deseable como narcisismo, y después, cuando queremos utilizar el narcisismo para referirnos al trastorno, hablar del trastorno narcisista, o hablar del narcisismo perverso, como ocurre con estas personas. Entonces, yo no soy partidario de aplicar ese nombre para las dos cosas. Yo creo que cuando nos referimos al narcisismo, nos referimos a los narcisistas perversos, nos referimos a los narcisistas que causan daño. No podemos utilizar ese nombre para todo porque estamos vulgarizando el término, le estamos dando diferentes significados, con lo cual al final la gente se confunde y no entiende. La gente, como tú, Alejandro, pregunta, ¿y qué diferencia hay? ¿Y por qué? No, simplemente cuando hablamos de narcisista es una persona que cumple los suficientes requisitos de esa escala que hablábamos siempre, el DSM-5, que cumple los suficientes requisitos para ser perjudicial para su entorno, para causar daño. Con lo cual no podemos hablar de que exista un narcisismo bueno o que exista un narcisismo que es favorable para la adaptación a la vida, para todas esas historias, que
porque dicen, no, es que quizá un poco de orgullo, un poco de amor propio, un poco de autoestima firme, un poco de tal es bueno. Claro que sí que es bueno, nadie lo niega, pero ¿por qué lo vamos a llamar a eso narcisismo? Llamémoslo autoestima, que es un nombre correcto, o llamémoslo amor propio, o llamémoslo orgullo. También podemos llamarlo arrogancia, porque la arrogancia no es narcisismo. La soberbia no es narcisismo. El narcisismo tiene arrogancia, tiene soberbia, pero también tiene amor propio y tiene otras circunstancias. Yo creo que el narcisismo está bien definido como está. Entonces, bueno, cuando hablemos de narcisismo nos referimos a un trastorno. Cuando queremos hablar de una condición adaptativa, de que la persona es capaz de enfrentarse a los problemas, que es capaz de tener seguridad en sí mismo, hablemos de autoestima. Entonces, para mí no existe la diferencia entre narcisismo o narcisista y narcisista perverso. Para mí todos los narcisistas son perversos y bueno, ya queda clara la diferencia y mi opinión al respecto. Esto se confunde mucho porque ya digo que hay científicos, que hay psicólogos que están hablando de eso, de que existe un narcisismo adaptativo, de que existe un narcisismo bueno, de que a veces es bueno ser un poco narcisista porque te ayuda a triunfar en la vida. Pues no. Es bueno tener autoestima, es bueno tener una autoestima firme, es bueno ser asertivo, es bueno tener límites, es bueno tener las cosas claras en la vida, pero no ser narcisista. Ser narcisista es intrínsecamente malo. Seguimos. Felicidad dice, ¿el narcisista encubierto es más parecido a un psicópata? No, el narcisista encubierto es como si dijéramos el polo opuesto del narcisista grandioso en cuanto al aspecto externo, en cuanto a lo que se le visualiza, pero en el fondo tanto el grandioso como el encubierto o el vulnerable, los dos actúan con los mismos mecanismos, los dos manipulan, los dos persiguen el mismo fin, que es el de conseguir obtener el combustible narcisista. Los dos martirizan a la familia, quizá hay esas diferencias que hemos visto entre uno y otro, pero al final el resultado en el fondo es el mismo. Por eso los llamamos a los dos narcisistas. Ahora, la diferencia con el psicópata, esencialmente hay una diferencia muy clara, muy clara, muy clara. Y es que el psicópata es una persona absolutamente fría y cruel que nada le importa. El narcisista es una persona normal que ha tenido una infancia anómala en donde su personalidad se ha transformado, pero esa transformación no llega al extremo de causar los daños que puede causar un psicópata. Un psicópata, por ejemplo, no le importa matar a una persona. Un narcisista yo creo que no mataría a una persona porque a pesar de todo igual tiene por debajo una escala de valores que hay cosas que le impiden hacer. Las prisiones están llenas de psicópatas y no de narcisistas. Quizá haya algún narcisista. El equívoco se produce porque prácticamente todos los psicópatas son narcisistas. El psicópata tiene esa superioridad que le da el carecer completamente de emociones y eso le facilita el adoptar esa postura de superioridad. De hecho, prácticamente todos los psicópatas son todos narcisistas, entonces eso hace difícil diferenciar. Pero bueno, la diferencia clara es que el psicópata, aparte de que el psicópata lo es desde el momento del nacimiento, mientras que el narcisista se da a partir de la mayoría de edad aproximadamente. A lo largo de la infancia se va desarrollando el narcisismo, tiene conductas narcisistas, tiene actitudes narcisistas, pero hablamos de un trastorno a partir de los 18, 19, 20 años cuando la persona ya es adulta. El psicópata, sin embargo, es psicópata de nacimiento, es un trastorno, una alteración en el cerebro que es perceptible incluso en su electroencefalograma, que manifiesta una serie de alteraciones que por un experto en la materia es visible perfectamente, y aparte un niño se ve, por ejemplo, hay niños que manifiestan rasgos psicopáticos con 6 meses de edad, con 1 año de edad, con 5 años de edad. Una de las características típicas de los niños psicópatas es que pueden maltratar a un animal, pueden maltratar a un hermano, son niños tremendamente agresivos que no tienen límites para nada, que pueden hacer que cualquier niño de 7, 8 años ya conoce un poquitín, ya tiene una cierta conocimiento de los límites de lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Un niño de 7, 8 años pues no te rompe un cristal, por ejemplo, porque le da la gana, porque le dio. Sin embargo, un psicópata sí. Un psicópata puede, sacarle un ojo a un hermano porque en un momento determinado le hizo cualquier cosa, no tiene problemas. Cualquier tipo de agresión se puede dar en un psicópata cuando en un narcisista eso no ocurre.
Las personas que utilizan el sarcasmo, nos pregunta Alejandro, o la burla, o carismáticos, o el doble sentido, ¿es narcisista? No, eso son manipulaciones. Entonces, el narcisista es manipulador, pero bueno, hay muchas personas que son manipuladoras, incluso personas normales que utilizan la manipulación a veces porque les conviene para conseguir sus objetivos. De hecho, los padres también somos manipuladores cuando engañamos a nuestros hijos, cuando les hacemos cualquier cosa para poder llevarlos a la cama, cuando les engañamos para que coman, todo ese tipo de cosas son manipulaciones que en algunos grados son perjudiciales, en otros grados son benignas, pero bueno, todos podemos ser más o menos manipuladores. Lo que ocurre es que el narcisista utiliza la manipulación. La manipulación es un instrumento que puede usarse en manos de un narcisista, en manos de un psicópata, en manos de un sociópata o en manos de un padre que trata de que su hijo cene, ¿no? Lili Madrigal, wow, este es un temazo, madre o familiares narcisistas. Bueno, no sé a qué te refieres. Bueno, no sé si es que quieres que tratemos el tema de madre o familiares narcisistas. De todas formas, aprovecho para comentar que acaba de salir el libro de la madre narcisista. Lo titulamos La madre narcisista, una tragedia en la familia. Y contamos todas las vicisitudes de una familia en donde la madre es narcisista, todas las peculiaridades que tiene, todas las consecuencias que tiene para los hijos que se encuentran indefensos ante esa situación. También contamos el papel del padre en esas circunstancias, que a veces puede actuar como balanceador, como equilibrador de esa situación tan desequilibrada y terrible para los niños, ¿no? Luis Fernández, saludos a todos, buenas noches. Sergio Castro, ¿el narcisista suele decir que su víctima es el narcisista? Sí, el narcisista acusa siempre a los demás de todo, ¿no? Entonces, ese es un recurso más para acusar a la otra persona de que es la que está causando problemas. Sobre todo a veces cuando le acusan a él de narcisista, utiliza ese mismo argumento para darle la vuelta y volverlo contra la otra persona. María Robles... Marcelo Arias dice, cuando encontramos al narcisista con mentiras, engaños o contradicciones, ¿qué quiere decir? Cuando en lugar de pedir perdón dicen, tendrías que saber perdonar y hacer terapia. Cuando ellos te lo dicen a ti, lo que están haciendo es acusándote a ti de que tú eres la persona que está equivocada. Cuando tú eres la persona, están tratando de culpabilizarte a ti de la situación. Incluso llegan a eso, a decirte que tienes que hacer terapia. Ahí incluso puede haber algo también de gaslighting, de gaslighting, perdón, de estos términos ingleses que se utilizan, la verdad que de gaslighting, porque puede ser que incluso esté maniobrando para confundirte, para presentarte hechos como reales cuando en realidad no han ocurrido, cuando tratan de simular situaciones que no se dan, y al final te tratan de loco, te dicen, no, es que tú estás loco, es que tú no controlas, es que pierdes el sentido de las cosas, y te dicen, no, es que tú deberías hacer terapia, y bueno, a veces también te dicen, es que debes saber perdonar, como que eres tú el que está actuando mal y no ellos. Es una forma de culpabilizar a la otra persona. Buenos días, María Farías desde Uruguay. Connie Sutton nos dice, ¿cómo ayudar a una jovencita que los dos padres son narcisistas y ahora está pasando muchos estragos? También parece tener esos manerismos. Bueno, en ese caso, si es una chica que es menor, que está con unos padres que son narcisistas, realmente no puedes hacer nada, porque la custodia o la tutela de esa niña es de sus padres. Lo único que si estuviera recibiendo maltratos evidentes, desnutrición, algo que se pudiera probar ante un juzgado, pues se podría denunciar a los servicios sociales, ¿no?, de que esa niña está mal atendida o de que está en una situación de carencias evidentes. Pero si no es algo que sea totalmente evidente, no sirve de nada, porque ningún juez va a quitar la custodia a una madre y tampoco puedes hacer nada, porque ¿qué vas a decirle a la niña que se enfrente contra sus padres?
No se puede hacer absolutamente nada. Lo único que se puede es esperar a que sea mayor de edad y que ella decida. O si uno de los padres no es narcisista, pues tratar de hablar con ese padre para... Pero bueno, en esas circunstancias no se puede hacer nada. Los niños están expuestos completamente a la voluntad de sus padres. Esto también lo hablamos en el tema del libro de la madre narcisista, de que los hijos están a la disposición de cómo la madre narcisista quiera utilizarlos. Perspectiva psicológica dice, ¿existen más narcisistas encubiertos mujeres que hombres? No, son más o menos lo mismo. Ya hemos dicho siempre que el narcisismo está más o menos equilibrado 50-50. Lo que ocurre es que normalmente suele ser más visible el narcisismo masculino, ¿no? Porque el hombre, sobre todo el narcisista grandioso, se ve más, ¿no? Se ve más como... Por eso quizá a lo mejor perspectiva psicológica te pueda parecer que los encubiertos pueden ser más mujeres, ¿no? Pero si te fijas, la típica mujer narcisista es la mujer exuberante, es la mujer arrolladora, la mujer que conquista con el sexo, la mujer que le gusta lucirse, que le gusta andar elegante, que le gusta que la gente, especialmente los hombres, la miren. Por eso te digo que aproximadamente viene a ser el 50% en los dos casos. Laura Rizar dice, buenos días desde Gran Canaria. Ángeles, buenos saludos desde Ecuador. Derek Limas, buenas noches don Antonio. Carlos Ibáñez, Derek Limas dice, una contadora puede ser narcisista encubierto y no abierto por el puesto que le toca. No tiene nada que ver la profesión que tenga la persona con que sea narcisista o no sea narcisista. El hecho de ser encubierto o no ser encubierto tiene que ver con la educación que recibió de niña. Hay niños a los que sus padres que como que les incitan a exhibirse, les incitan a demostrar, porque son padres también que les gusta lucirse de los hijos que tienen, y les incitan a exhibirse ante los demás, y eso da lugar a ese narcisismo grandioso, mientras que hay padres que, a pesar de que protegen a sus hijos, a pesar de que les sobrevaloran, a pesar de que tal, al mismo tiempo también van mezclando eso con una cierta crítica, con un cierto castigo, porque los padres se dan cuenta de que ese hijo realmente no llega a ese nivel, entonces como que hay una ambivalencia en esa relación, y eso es lo que hace que el hijo, a pesar de que se le está diciendo que es importante, que hace las cosas muy bien, percibe esa segunda cara, y eso le hace sentirse inseguro, le hace no acabar de creerse realmente que él tenga esas capacidades, le hace dudar constantemente de su situación, y eso es lo que hace que sea encubierto. Pero todo eso se da en la infancia, eso no tiene nada que ver con después la profesión que elijan. Quizá pudiera existir cierta tendencia de los narcisistas encubiertos a elegir profesiones en donde no brillen mucho. Pudiera ser, en ese sentido, a lo mejor podría ser que una persona que sea narcisista encubierto eligiera una profesión, por ejemplo, como contador, podría ocurrir, y sin embargo un grandioso eligiera la política, o eligiera ser líder religioso, o eligiera ser empresario, o eligiera ser personaje público, no sé, presentador de televisión, cosas donde uno brilla, donde uno está bajo los focos, donde todo el mundo lo ve, y que el encubierto pudiera elegir profesiones donde tenga un perfil más bajo. Pero que yo sepa, de momento no hay ningún estudio al respecto sobre eso. Quizá tú estás dando ahí un apunte, puede tener alguna relación, ¿no? Visto desde esa perspectiva. Lorda Poe puede no ser narcisista con trastorno, pero tener características narcisistas. Claro que sí, es que siempre hablamos de que el narcisismo es un continuo, que va desde pequeños rasgos narcisistas, desde eso, tener un poco de egoísmo, tener egocentrismo, ser una persona manipuladora, y en la medida en que eso se va incrementando, por eso cuando hablamos del DSM-5, de esta escala que hay en donde vienen 10 síntomas, decimos que a partir de 4 o 5 aproximadamente ya se empieza a considerar que sea narcisismo, pero por supuesto hay personas que cumplen 1, hay personas que cumplen 2, hay personas que cumplen 3, hay personas que cumplen 4, claro, el que cumple 9 es narcisismo ya de libro, ¿no? Pero también hay otros grados de narcisismo. Lo que ocurre es que normalmente cuando no se cumplen tantos requisitos, ese narcisismo es llevadero por parte de las víctimas. O sea, si una persona tiene 1 o 2 rasgos, por ejemplo, si una persona es egoísta,
bueno, puede ser más o menos llevadero si no es muy manipuladora, si no es una persona que interfiere mucho en las relaciones de los demás. Bueno, puede ser, todos conocemos personas que son egocéntricas, hay personas que son vanidosas, hay personas que son... y lo van llevando en su vida sin causar mucho trastorno. Por eso en psicología siempre se habla de que es un continuo, igual ocurre con la depresión. Uno puede estar un poco deprimido, puede estar más deprimido, puede estar muy deprimido, puede estar terriblemente deprimido o puede estar hundido completamente, ¿no? Entonces, en todo este aspecto de los trastornos psicológicos, de las alteraciones, siempre hay escalas, siempre hay grados y se considera, por eso en psicología se considera algo patológico, algo enfermo, algo cuando ese trastorno le causa problemas a esa persona en su vida o a su entorno o a las personas que le rodean. Cuando ocurre eso es cuando hablamos de que existe una patología. Cuando no ocurre, por ejemplo, una persona tiene un egoísmo que le permite más o menos llevar su vida con normalidad, es manipulador, pero solo en cierta medida y eso le permite vivir con normalidad, pues entonces no se habla de patología. Eva Winkler, desde México, un saludo para usted. Carlos Ibáñez, vale un Perú, es narcisista, expresión, por eso estamos en anomia. Autor Carlos Ibáñez Viñolo. Muy bien tomado. Vale un Perú. Bueno, lo de vale un Perú es, bueno, en referencia a la plata de Perú, ¿no? Luis Fernández, es la reacción cuando les dices que es un narcisista. ¿Cuál es la reacción cuando les dices que es un narcisista manipulador? Bueno, ya he comentado que el narcisista no le importa que le llamen narcisista, quizá que le digan manipulador, a lo mejor le molesta más, pero bueno, al final culparán a la otra persona de que es la otra persona la que manipula, ¿no? Elizabeth Payano, solo les falta la aureola de santos para los de la calle, narcisistas con máster en el infierno. Muchas gracias por tan buen programa. Derek Lima, ¿qué hace el narcisista encubierto cuando lo descubren? Bueno, el narcisista cuando lo descubren en general lo que hace es culpar a la otra persona de todo lo que se le acusa. Es capaz de lanzar, de dar la vuelta a todos los argumentos y presentarlos. Aparte, si conoce secretos, si conoce puntos débiles, pues también va a atacar, va a desviarse del tema y va a atacar en esos puntos. También el narcisista tiene mucha capacidad para cambiar de tema cuando le acusan de algo en concreto que él sabe perfectamente que es así, lo que hace es que cambia de tema, tiene una facilidad enorme para empezar a hablar de otra cosa y también para responder atacando. Lo que decimos siempre, para el narcisista no hay mejor defensa que un buen ataque y rápidamente, en cuanto se ve que lo arrinconan, que lo acorralan, rápidamente reacciona atacando él. Yadira Ramos, se asusta cuando lo descubres y le dices lo que es. No se suelen asustar, suelen reaccionar atacando más que... Bienestar, buenos días. Bueno, ya nos hemos pasado ya bastante tiempo. ¿Está el psicópata integrado dentro de los encubiertos? Sí, integrado se llama al psicópata porque lo que ocurre es que aquí estamos hablando de psicopatía, no de narcisismo. Pero bueno, integrado significa que está metido dentro de la sociedad y que uno no se da cuenta. Integrado es otro nombre más que podríamos hablar dentro de lo que es el vulnerable. Lo que pasa que, bueno, el caso de la psicopatía es un poco diferente porque el psicópata no es vulnerable. En el psicópata lo que se da es ese camuflaje, ahí sí podríamos hablar de psicópata camuflado o integrado, ¿no? La diferencia entre el narcisista y el psicópata en este sentido es que el psicópata para nada es vulnerable porque es frío emocionalmente, porque no tiene sentimiento de culpa, ni de responsabilidad, ni de dolor, ni de nada. Bueno, dolor emocional me refiero. Y sin embargo el narcisista sí. Entonces ahí hay una pequeña diferencia en el nombre, pero bueno, el psicópata integrado sería el psicópata encubierto. Se nos acaba de apagar la cámara. Bueno, muchas gracias a todos. Ya nos hemos pasado. Hoy tengo un día muy agitado y muy... puede confundirse con la bipolaridad. Bueno, todas estas preguntas, si os parece, me las pasáis a mañana. Mañana ya es... No, mañana no. Hoy es viernes. No, ya no sé ni en qué día vivo. El lunes nos vamos a ver de nuevo a las 6:30 de la mañana. Hoy a las 9 de la noche también tengo el último directo de la semana, de 9 a 10 de la noche, así que los que tengáis disponibilidad y queráis estar en ese directo, podemos vernos de nuevo a las 9 de la noche.
que tengáis un fin de semana muy bueno. Las preguntas que no he podido responder hoy, si me las queréis traspasar al lunes a las 6:30 de la mañana, aquí os espero a todos. Ahora, como siempre, hemos alcanzado el pic de personas, siempre ocurre lo mismo, que empezamos muy suave, va subiendo la escala y llegamos al punto más alto. Cuando ya me tengo que ir, pues ya nos hemos pasado 10 minutos de la hora y hoy estoy realmente ocupado. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia, que tengáis un fin de semana muy bueno. Las personas, como os digo siempre, que están en situaciones complicadas, que les sea lo más leve y lo más llevadero posible. Eso, sobre todo hay que disfrutar de la vida, hay que vivir, que estamos aquí 4 días y hay que tratar de sacar el mayor rendimiento a la vida. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos el lunes o hoy por la noche, cuando os parezca. Chao.